Me gustaría, antes de pasar a la oración, que pudiéramos leer el texto principal del mensaje. De ahí nos basamos para orar y poner en las manos de Dios lo que se va a compartir hoy. Mateo 7, versículos 7 al 11. Vamos a leer el pasaje inicial. Dice así la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Este es el pasaje inicial, y como leímos en el versículo 7, es pedid y se os dará. Es este versículo el que le da título al mensaje del día de hoy. Y pues como la misma Escritura lo enseña, y como vamos a compartir el día de hoy con la ayuda de Dios, es muy sencillo lo que Jesús enseñó con esto. Muy sencillo. De verdad no tendría caso rebuscar mucho en lo que Jesús habló, pero es importante que nosotros nos detengamos, que lo meditemos, que lo escudriñemos y que permitamos que la palabra penetre en nuestros corazones para que entendamos claramente qué estaba buscando Jesús al decir palabras tan sencillas y tan claras como las que contiene este pasaje. ¿Qué estaba buscando Jesús en la gente y qué busca Jesús el día de hoy en tu vida? Que Él las habló hace 2000 años estas palabras y quedaron escritas, y el día de hoy tú y yo las volvemos a escuchar. El día de hoy tú y yo las podemos estudiar, y vuelvo a decirlo, el propósito es que profundicemos para entender por qué Jesús quiere que hoy tú pongamos nuestra atención, que hoy tú pongas tu atención, que hoy pare todo en tu vida, tu rutina, tu diario vivir, tu trabajo, tus responsabilidades, que hoy todo se detenga de aquí a que terminemos la reunión, nada más para que tú escuches y profundices en estas palabras. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el mensaje que Él quiere que hoy recibamos y que nos ayude a profundizar. Jesús dijo: pedid y se os dará. Vamos a pedirle a Dios su bendición para la palabra del día de hoy. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Vamos a orarle juntos al Dios de los cielos. Vamos a pedirle lo que no tenemos y que necesitamos. Vamos a pedirle su ayuda, su gracia, su favor para nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, confiados en que tú prometiste estar en medio de aquellos que se reunieran en tu nombre, Señor, fueran 2 o fueran 3, Señor. Queremos pedirte, Señor, tu bendición para este mensaje. Queremos pedirte que estas verdades tan sencillas, Señor, sean transmitidas tal y como tú quieres, Señor. Ayuda a que el mensaje no sea de más, pero que tampoco le falte, Señor. Que hoy escuchemos exactamente lo que tú quieres que oigamos, Señor. Y que hoy caiga al corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Yo sé, Padre, que tú has permitido que cada uno de los presentes estemos aquí con un propósito, Señor. Yo sé que tú hoy has preparado algo especial, Señor. Yo sé que tú, Señor, hoy, como lo haces cada domingo, pero hoy de una manera especial, tú no quieres que salgamos de la misma manera que entramos, Señor. Tú hoy quieres derramar algo de ti, Señor. Tú quieres dar algo diferente, Señor, algo especial, Señor. Tú quieres marcar la vida de los presentes, Señor.
Te pido, Señor, que por favor esto se cumpla, Señor. Te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo tome el control de la reunión, Señor. Tome el control de las palabras, tome el control del mensaje, Señor. Y hoy podamos todos escuchar tu voz, Señor. Que hoy escuchemos tu llamado, Señor, a pedir para que podamos recibir, Señor. Hoy abre nuestro corazón a tus palabras, Señor. Hoy llena nuestro entendimiento con tu sabiduría y con tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pedid y se os dará, dice el versículo 7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero decirte que cuando tú pones atención en estas palabras, lo que Jesús estaba manifestando es algo que está en todo ser humano: la necesidad de pedir para recibir ayuda. Todo ser humano en la tierra, absolutamente todos, y tú puedes verlo a través de las épocas, a través de los años, desde que el ser humano pisa esta tierra, el ser humano siempre ha tratado de buscar a alguien o algo a quien dirigirse para pedirle. Hay culturas, hay civilizaciones, hay registros en la historia, en la antropología de la humanidad, de momentos, diferentes momentos del ser humano, donde algunos se inclinaron a orar al sol, o a buscar o a pedir al sol, a pedir a la luna, a pedir a las manifestaciones naturales. Otros tantos hicieron otros dioses y les pusieron nombres, como la civilización griega, como los romanos. Y hubo gente que, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que recibió la palabra del Dios vivo, del Dios creador, y que encontró la manera de tener una relación con Dios, que Dios prometió desde Abraham, desde ese, como se le conoce, el patriarca del pueblo de Israel, desde Abraham tener una relación Abraham con Dios y de ahí transmitirla a sus generaciones. Y el pueblo de Dios aprendió a que podía pedirle a Dios y recibir de parte de Dios. Pero lo que queremos establecer en esta parte es que esta necesidad de pedir y de recibir no se relaciona únicamente con la religión, ni aplica únicamente a las personas que tienen fe, ni aplica tampoco a las personas que únicamente a las personas que creen en Dios, y por ende no aplica a aquellos que se consideran ateos o que dudan de la existencia de Dios, o que en un momento dado dicen, bueno, Dios está bien para otros, Dios está bien para mi mamá, Dios está bien para mis padres, Dios está bien para mi familiar que asiste a las reuniones ahí de estudio bíblico, pero no está bien para mí. Yo no creo que Dios me pueda ayudar. Yo creo que lo importante es lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Eso es lo que realmente me va a ayudar. Eso es lo que va a hacer una diferencia en mi vida. Todo está en uno mismo. No creo que exista una eternidad. No creo que exista un cielo. No creo que exista un infierno. Eso nada más es un invento para meterle miedo a la gente, para tenerlos atrapados nada más, para capturar y secuestrar su cerebro y tenerlos ahí haciendo nada más lo que los grupos dicen. Eso no es para mí. Si hay personas en este lugar o que están escuchando el mensaje que piensas de esta manera o de manera similar, tú puedes decir, bueno, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios me pueda ayudar, todo está en lo que yo haga y yo deje de hacer. Bueno, quiero decirte, independientemente, y con mucho respeto lo digo, independientemente de tu pensamiento, esta palabra es para ti. Tú también tienes necesidad de pedir y de recibir. Por eso Jesús, cuando dijo estas palabras, y ha sido la oración, créeme, desde que se preparó el estudio, estas palabras Jesús las dijo de una manera tan sencilla y tan clara que es una verdad universal. Lo que queremos transmitir el día de hoy son palabras para todas las personas de este mundo, para todos. Tú que estás escuchando esto, pienses como pienses acerca de Dios, estas palabras son para ti. Jesús las habló y las dejó escritas pensando en ti. Él sabía que iba a llegar este día,
o el día que las conociste, o algún día si tú has sido cristiano y has caminado con Jesús, o una vez caminaste con Jesús, y el día que entendiste que tenías un Padre en los cielos que le podías pedir y que podías recibir de parte de Él de acuerdo a tu necesidad, Dios preparó ese momento desde hace 2000 años aproximadamente, en que las habló a la gente y las dejó escritas para que tú las pudieras entender en su momento. Porque esta verdad aplica a tu vida. Y es lo que quiero que quede claro en un momento dado. Porque déjame decirte que el día de hoy y en las distintas épocas hay personas que incluso sin creer en Dios o sin querer acercarse a Dios, llega un día, se presenta un momento en su vida en el que oran, en el que piden, y en ocasiones sin saber muy bien cómo o a quién, piden, porque pedir es una necesidad intrínseca en el ser humano. En otras palabras, es una necesidad que está metida en el corazón del ser humano. Siempre. Siempre. Tú has tenido a lo largo de tu vida momentos, o por lo menos un momento, si lo quieres ver así, en que tuviste la necesidad de pedirle a alguien o a algo, si así lo entiendes o así lo quieres ver, pedirle a alguien ayuda para tu vida. Te quiero dar rápidamente un testimonio. Si no mal recuerdo, ya lo di en este lugar, quizá tú ya lo habías escuchado. Si no, bueno, pues te lo voy a compartir en este momento. Una persona que asistía a los estudios bíblicos como este, pero en otra ciudad, hasta donde entiendo, porque yo no conocía a nadie de los involucrados, pero escuché el testimonio. Esta persona estaba asistiendo a los estudios y si no mal recuerdo, puedo equivocarme, pero si no mal recuerdo ya no asistía. La persona tenía conocimiento de Dios, la persona entendía que Dios existía, pero no estaba dispuesta la persona a someter su vida a Dios. Si no mal recuerdo, era una mujer la persona, si no mal recuerdo. Vuelvo a decirlo, ya no asistía, vivía su vida, si quería divertirse, se divertía como quería, si quería una fiesta, lo hacía. Incluso creo que el testimonio que te voy a platicar, pues creo que se estaba dirigiendo la persona a una playa, por allá a disfrutar unas vacaciones, una fiesta, algo similar. La idea es que va en el carro, la persona va de copiloto, y cuando la persona está dirigiéndose a ese lugar, otro más estaba manejando, había más personas atrás en el coche. De repente, no me acuerdo si se cruzaron o se cruzó un tráiler y se vino de frente hacia ellos. La persona que venía de copiloto, con conocimiento de Dios, entendiendo que Dios era real, pero sin querer relacionarse con Él, sabiendo que su vida y Dios eran incompatibles. Y como amaba mucho lo que hacía, pues no estaba dispuesta a dejarlo por servir a Dios o seguirlo. Sin embargo, la persona con ese conocimiento, y en pocos segundos, mientras se acercó ese camión a ese carro, la persona oró a Dios las siguientes palabras: Dios mío, ayúdame. Y ahí dejó de ver todo. Todo oscuro, no volvió a abrir los ojos hasta después de cierto tiempo. Cuando se empezó a dar cuenta de las cosas, habían sufrido un choque, las personas del carro murieron, todos murieron, excepto ella. Estaba herida, si no mal recuerdo, acabó en el hospital. Sin embargo, cuando escuchó la historia de su rescate, había algo que los rescatistas y las personas que estuvieron cerca del accidente no se explicaban. A ella la recogieron en la parte de atrás del camión. Cuando chocan, todas las personas que murieron en el coche quedaron dentro del coche. El camión quedó también prensando a ese carro y esta persona la recogieron, la rescataron de la parte de atrás del camión. O sea, como si hubiera acabado volando, si tú quieres, no lo sé.
hasta la parte de atrás y conservando la vida. ¿Por qué te comparto este testimonio? Porque es precisamente un testimonio, uno, de que Dios es real, de que es verdadero. Dos, de que la persona que en un momento dado tiene necesidad, en los momentos más duros y difíciles, aunque diga que con Dios no quiere nada, aunque diga que que a la persona Dios no le importa, o la persona muchas veces dice con cierta amargura: yo no le importo a Dios, ni le importo a los cristianos, no le importo a esas personas, por lo tanto no quiero nada de Dios. Aunque la persona diga eso, sea como sea el pensamiento de la persona que está alejada de Dios, en ella, en él, hay una necesidad de pedir. Y si tú puedes dar testimonio y decir: bueno, yo no estoy con Dios y no he tenido esa necesidad, eso que tú dices no aplica a mi vida, yo te quiero decir con mucho respeto y con mucho amor: no ha aplicado a tu vida hasta hoy quizá, pero no sabes qué viene más adelante para ti. No sabes qué viene más adelante para ti. No sabes qué va a ser si en un momento dado a ti te toca una enfermedad que te postre en una cama de hospital. Y si nunca has estado en un hospital, no sabes el sufrimiento que te espera. Y no sabes qué vas a vivir, que te va a hacer sentir la necesidad de buscar a Dios. Por eso es importante esta enseñanza, para que consideres que esta es quiero decirte algo, esa es una promesa de Dios y está al alcance de cualquier persona. Vamos a establecer algo importante en el estudio con la ayuda de Jesús. Dios no escucha a los pecadores, es una verdad bíblica. Pero quiero dejar en esta parte del estudio, quiero dejar establecido esto. Esta es una promesa dada por Jesús que está al alcance de cualquier persona. Vamos a ir parte por parte. El versículo 7 dice: pedid y se os dará. Voy a partir de aquí, me fui a investigar un poquito qué quería decir la palabra en el idioma original que se escribió. La palabra es aiteo. Pedid es la palabra griega aiteo y quiere decir simple y sencillamente pedir. Quiere decir lo mismo. Sin embargo, cuando vas a un diccionario secular, la definición de pedir en nuestro idioma nos amplía un poquito más lo que significa esto y lo podemos aplicar al estudio. Pedir quiere decir expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga. Pedir quiere decir expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga. En el testimonio que te platiqué hace un momento, la persona involucrada en el accidente tenía una necesidad, ¿verdad? Y lo expresó. ¿Qué fue lo que hizo? Pidió. Expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga. Hay una promesa para todo aquel que pide. Y aquí vamos a ver, a partir de aquí en este versículo 7, vamos a ver 3 niveles, si le podemos decir así, 3 niveles de petición. Este es el primero. Y establecí la definición de pedir. No vamos a ver la definición de las otras palabras del versículo 7, ni de buscar, ni de hallar, ni de llamar. Simplemente nos vamos a ir a lo que entendemos en nuestro idioma. Pero aquí establecemos que pedir, o bueno, el ver el significado de la palabra en el diccionario nos ayuda a entender. De pedir va a ser la misma verdad que se va a transmitir a buscar y a llamar. ¿Qué quiere decir? A una persona que con necesidad expresa el deseo o la necesidad de algo para que se le satisfaga. Eso es pedir. Salmo 50:15, por favor. Te decía hace un momento, hay una promesa para todo aquel que pide. Salmo 50:15, tú habrás escuchado que lo citamos la semana anterior.
lo hemos citado en otros estudios, una verdad muy hermosa. Dice así el salmista, inspirado por Dios, está hablando Dios a través del salmista y dice así: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué fue lo que sucedió con esta persona que te platico del testimonio? Yo creo que el estar en un accidente, en un evento de esa naturaleza, es una situación para angustiar a cualquiera, estaremos de acuerdo. Quizás si te ha tocado pasar eso y Dios pues te ha permitido conservar la vida, pues tú podrás mejor que nadie pues decirnos lo que eso significa, pero los que no nos ha tocado un evento así por la misericordia de Dios, pues creo que podemos imaginar que es una situación difícil, es una situación angustiante, es una situación complicada. ¿Por qué hablo de la angustia? Porque el versículo del Salmo es muy particular en la palabra: invócame en el día de la angustia. Invócame, búscame, busca mi favor, llámame. Podrían ser palabras similares para extender el significado. Dios diciendo: búscame, llámame en el día de la angustia y algo va a suceder, te voy a librar. Pero algo voy a esperar de ti, que tú me honres. Y aquí la palabra honrar quiere decir darle a Dios un valor más alto que el que actualmente tiene para ti. Tomando como base este versículo y volviendo al testimonio, ¿qué esperaría Dios? Asumiendo que Dios, yo así lo creo, querida persona, no sé qué pienses tú, pero yo creo que Dios respondió la oración de esta mujer y que inexplicablemente la puso en el lugar donde no iba a morir, porque si se ha quedado dentro del carro, lo más seguro es que hubiera muerto. ¿Cómo llegó a aquel lugar, a aquel parte de la carretera donde la rescataron? No lo sé, pero yo creo que Dios intervino. Bueno, ¿qué esperaría Dios de acuerdo al versículo que acabamos de citar con esta persona? Que hizo todo lo que dice el versículo. Estuvo en angustia, pocos segundos, invocó el nombre de Dios y Dios fue fiel a esta palabra, le libró. ¿Y qué estaba esperando Dios? De acuerdo al versículo, que le honre. Ah, no me valoras, persona. En un tiempo escuchaste de mi palabra, ya no quisiste, estás viviendo tu vida, estás viviendo en egoísmo, estás viviendo quizá en cobardía porque dices: bueno, no me quiero entregar porque sé el costo y no quiero dejar lo que estoy haciendo, no quiero pagar el precio de buscarte, Dios, de servirte. Entonces mejor acá me sigo en mi mundo, me sigo en mi diversión, me sigo en mis deleites. Así has vivido, persona, pero estás en angustia, me invocas, yo te libro. Ahora tú, hónrame, dame un valor más alto del que tengo para ti, porque Dios tiene un valor altísimo, querida persona, y es objeto de otro estudio el que hablemos de quién es Dios, de su dignidad, de su majestad, de su soberanía, de su poder, de su gloria, de quién es Dios y qué merece. Dios tiene un valor muy grande. El problema es que muchas veces, o la gran mayoría de ocasiones, o todas las ocasiones que la persona anda en pecado, haciendo sus cosas, no sirviendo a Dios, no piensa en el valor de Dios. El valor de Dios como persona, como Dios. Una promesa: invoca en el día de la angustia, yo te libraré, pero algo voy a esperar, que tú me honres. Si en un momento dado tú has pensado en pedirle a Dios, bueno, considera estas palabras de Dios y considera a lo que Dios está comprometiendo, pero a lo que te debes comprometer tú también. Cuando una persona está buscando sinceramente a Dios, Dios no es indiferente a ello y por ello se compromete en su palabra a responder a todo aquel que pide. Y es algo particular. Dios se compromete en su palabra a responder a todo aquel que pide. Sin ir más allá, en su momento, si alguien así lo desea, y qué bueno que lo busque así, no sé si está haciendo eco,
Si alguien lo desea leer el Salmo completo y tener un contexto de este versículo, qué bueno. Quiero enfocarme nada más en el versículo, por lo siguiente. Aquí no hay más condición para obtener la respuesta de Dios que invocarlo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Dios no está metiendo la santidad, aquí Dios no está poniendo la justicia. En este versículo, yo sé que la palabra habla que en un momento dado, cuando la persona quiere pedirle a Dios, debe orar conforme a su voluntad. Que la persona que puede recibir algo de Dios es aquella que es llamada su hijo. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más amplio. Sí es cierto que para que Dios responda a una persona, y si me pones de una vez Isaías 59 para entrar a esto, Dios pone como condición para responder las oraciones que la persona esté dispuesta y se aparte del pecado. ¿Por qué? Por lo que dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que Dios toma una posición cuando la persona esté abrazando su pecado, porque es lo que dice: vuestras iniquidades han hecho una división y han hecho que pareciera que Dios no oye, aunque Dios sí oye. Entonces, ahorita vamos a leer el versículo de Juan donde dice que Dios no oye a los pecadores. Es una verdad y no la vamos a quitar. La persona necesita limpiar su vida para aspirar a ser escuchado por Dios en sus oraciones. Sí, es una realidad. Pero aquí quiero dejar establecido lo siguiente: que dice la palabra. Hay una esperanza para que el pecador pueda hablar con Dios, pueda buscarlo en oración. En otras palabras, hay una esperanza para que el pecador pueda pedirle a Dios. Y eso es lo que queremos establecer aquí. Si me acompañas a Santiago 4:3. Dice así la Escritura: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando Dios no escucha la oración de un pecador, cuando la persona pide egoístamente, cuando la persona pide sin una intención correcta en su corazón de recibir la ayuda de Dios en su necesidad y de recibirla para algo bueno. Dice el pasaje que leímos en Mateo 7, nuestro texto inicial, dice que cómo no dará, dice al final, cómo no dará Dios buenas cosas a aquellos que se los pide, a aquellos que le piden, para no errar en el texto. Dice: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿A quiénes les va a dar buenas cosas? A los que le pidan. ¿Que le pidan qué? Buenas cosas. Que le pidan algo bueno para su vida. Y aquí entonces Dios no va a escuchar, no va a prestar oído a oraciones egoístas. ¿Por qué tomo este versículo? Para que nadie se vaya a confundir. Vengo hablando de que esta promesa de pedir y se os dará, o sea, pide y vas a recibir, está abierta a toda persona. Y en el Salmo 50:15 no hay más condición más que invocar el nombre de Dios para ser librado. Pero ojo, las oraciones deben de ser sin fines egoístas, porque si no, entonces Dios aplica a Isaías 59. No se agrava su oído, sino que hay una iniquidad, no se quiere dejar. La persona dice: ah, bueno, ahí dice que pida y se me va a dar. Pues ya dijo la persona que está hablando que pida y se me va a dar. Ah, pues Señor, a ver, te voy a poner a prueba, Señor. Pues dame ese carro último modelo que he estado deseando tanto tiempo. Dámelo para que yo crea en ti. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dame un trabajo para que pueda ganar más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero?
pues necesito más dinero. ¿Necesitas o estás anhelando tener un poco más? Y si te doy ese trabajo, y entonces en lugar de buscarme más, es que así ya te voy a buscar, voy a creer que tú eres real, voy a creer que respondes las oraciones, ya te voy a buscar, me voy a entregar, a ver, respóndeme. No, dice la Biblia que Dios pesa los corazones, es decir, Dios sabe con qué intención pides tú y con qué intención pido yo. Y sabe que si te da dinero, lo más probable es que seas como aquellos leprosos que le pidieron a Dios, le salieron al encuentro 10 leprosos a Jesús, le pidieron ayúdanos, hijo de David, los mandó con los sacerdotes, en el camino fueron limpiados y 9 dijeron, ya recibimos el beneficio, ya somos sanos, vámonos. Y no volvieron con Jesús, no lo honraron. No vaya a ser que así te pase a ti. Pides y pides egoístamente, no vas a recibir. Pero en un momento dado tú reconoces que estás mal con Dios. Tú reconoces que necesitas a Dios. Y yo creo que cuando estamos aquí reunidos, todos los que estamos presentes, escuchando este mensaje aquí o en video, todos de una o de otra manera están reconociendo que algo necesitas de Dios. Porque aunque algunos pudieran manifestar, pues yo vengo nomás a fuerza, mira, pues sí, a lo mejor, no sé, condicionas cosas para venir, pasa mucho con los jóvenes. Otros dicen, ya nomás para que me deje de molestar la persona que me invita, ya mejor voy. Que aquí estoy a fuerza, yo no quiero estar. Está bien, tú dices, yo vine casi nomás para que me dejen en paz, para que me dejen de molestar. Nomás para eso vine. Bueno, aunque tú pienses así, con mucho respeto te lo digo, tú estás aquí por tu necesidad de Dios. Y tú no la ves, porque tú dices, no, yo, mira, nomás que acabe, yo me voy a ver mi fútbol, yo me voy a hacer mis cosas. ¿Sabes quién sí vio tu necesidad? Dios. Por eso ha puesto esa persona tan latosa y tan latosa y tan latosa y tan latosa, que te invita y que te invita y que te invita y que te invita y que te invita, y que a veces puede ser tu hijo pequeño. Vamos, papá, y qué hermoso es que tu hijo pequeño no se canse de invitarte, porque es Dios desde los cielos diciéndote, ve, tienes una necesidad enorme de mí. ¿Y sabes a quién usa? Porque tú no oyes a nadie. A un hijito pequeño, más sensible a las cosas de Dios que tú. Si estás aquí, es porque tienes necesidad de Dios. Sea que lo reconozcas, o sea que Dios en su infinita misericordia, Él sí lo reconoce y dice, lo voy a acercar a que escuche mi palabra. Lo voy a acercar a que escuche estas verdades. Lo voy a acercar a que vea una cuerda de amor, un lazo de amor, a que no pueda decir y justificarse en un momento dado y decir, bueno, pues es que a mí nadie me buscó, es que a mí nadie se preocupó por mí. Querida persona, querido amigo, hermano, no sé quién seas, si estás pensando así, amado, ¿sabes quién se preocupó por ti? El Dios de los cielos. Y por eso estás aquí, y te trajo como sea, conforme a tu necesidad. Y te está invitando a algo, pídeme. ¿Cuál es tu necesidad? Quiero, a lo mejor tú dices muy en el fondo, me gustaría volver a estar contigo, Señor. Pero no lo reconoces, no lo dices con tus labios, mucho menos se lo dices a otros, pero lo profundo del corazón lo conoce Dios. ¿Esa es tu necesidad? Dios hoy te está diciendo, pídeme, pídeme. Nada más no me pidas para tus deleites. Si tú eres alguien que no eres cristiano y en un momento dado tú estás entendiendo en la enseñanza que Dios está invitando a pedir, aunque tú no has arreglado las cosas con Dios, aunque tú no eres un verdadero cristiano, pero Dios está con la enseñanza invitando a que le pidas. Yo te invito a que reflexiones en tus intenciones. Y si te aclaro algo, si pides para tus deleites, Dios no te va a contestar. Si pides egoístamente, Dios no te va a contestar. ¿A qué persona en un momento dado que puede estar sin arreglar totalmente las cosas con Dios, sin tener una relación donde es padre e hijo, donde el padre es una relación, vamos a llamarle espiritual, donde el Padre es Dios y Dios es santo
y por lo tanto sus hijos practican la santidad, practican la justicia. Pero el día de hoy hubiera en un momento dado personas que no caminan con Dios, que no han arreglado totalmente las cosas con Dios, que saben que hay pecado en su vida y que estorba para tener una relación padre-hijo con Dios. Pero a ti te está invitando Dios a pedir por qué, o por qué puede Dios darte esta promesa a ti. Si me acompañas a Juan 9:31, por favor. Dice así, está hablando una persona que había sido sanada de una ceguera de nacimiento, y dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, él entendió una verdad. Gracias, hermano. Él entendió una verdad. Dios no oye a los pecadores. Y si el Espíritu Santo dejó esto escrito, déjame decirte que así piensa Dios. Dios no oye a los pecadores, así de sencillo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ciego estaba diciendo: bueno, el que me sanó, yo no sé si es profeta, yo no sé si es pecador o no es pecador. Estaba hablando de Jesús. Dice: pero algo entiendo yo. Y le estaba hablando a personas que conocían la palabra de Dios. Algo entiendo, Dios no oye a los pecadores. ¿Dónde dice? Ellos conocían Isaías 59, lo que leímos hace un momento. Ellos lo conocían. Pero algo también comprendía la persona. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tú no has arreglado las cosas con Dios. Tú sabes que tienes cosas pendientes. Tú sabes que tu vida últimamente no le ha agradado a Dios. O no últimamente, bueno, lo expreso de manera diferente, perdón. Tú has entendido últimamente que a lo largo de tu vida no has agradado a Dios. O bien tu comportamiento en un tiempo fue de un verdadero cristiano, pero llevas un tiempo ya separado de Dios. Y entiende, queda claro: yo no hago las cosas que le agradan a Dios. Bueno, esta verdad es para ti. A ti te queda claro que Dios no oye a los pecadores, pero si eres temeroso de Dios y haces su voluntad, a ese oye. Pero ¿cómo me dices que hago su voluntad? No te estoy diciendo que mi vida está mal con Dios, pero el día de hoy puedes decidir hacer su voluntad. ¿Sabes cuál es su voluntad? Que si tú estás en pecado o has estado en pecado hasta el día de hoy, hasta este minuto, hasta este segundo, tú tomes la decisión de apartarte de todo pecado. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Porque a lo largo de toda la Biblia, desde el principio, Dios le marcó al ser humano que se mantuviera alejado de la desobediencia a su palabra. De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerás, le dijo Dios a Adán. Y a su vez se le dijo a Eva: de ese no comerás. A lo largo de toda la palabra, Dios llama a algo: aléjate del pecado. Obedece mi palabra, obedece mis mandamientos. Querida persona, ¿tú estás mal con Dios? Amado, amada, ¿has caminado de una manera que has deshonrado a Dios? Tú el día de hoy puedes ser de aquellos que hacen su voluntad, si eres temeroso de Dios y el día de hoy decides apartarte del pecado. Así de sencillo. A lo mejor tú piensas que necesitas semanas y semanas y semanas de arrepentimiento. Es cierto, hay personas a quienes Dios trata y no hay de otra más que tratarlos durante mucho tiempo por lo endurecido de su corazón y de probar a la persona. A veces Dios prueba a la persona. Dices que me quieres buscar, ya te arrepentiste, ya no pecas. Vamos a ver si es cierto. Y la persona está buscando a Dios y no tiene respuesta de Dios. Pero Dios está viendo que día tras día se mantenga fiel a lo que dijo que iba a hacer. Ya no te voy a ofender. Pero querida persona, no es muy difícil. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Tú entiendes que por tu pecado Dios no te oye? Bueno, vuélvete el día de hoy temeroso de Dios. Empieza a hacer su voluntad. Y dice la Biblia que Él te puede escuchar conforme a tu necesidad. Porque una persona que tiene este pensamiento: he ofendido mucho a Dios, no merezco ni pedirle. Pero Dios el día de hoy le dice: puedes pedirme, si cumples las condiciones, puedes pedirme.
Una persona así no va a andar pidiendo, Señor, bueno, ya me está dando. Ahí dice el de enfrente que ya me das tú la oportunidad, Señor, que me saque la lotería. No va a pedir eso. Va a entender su necesidad. Dios te va a hacer entender lo más profundo. ¿De qué sirve que te saques la lotería si sigues con tu vida y el día de mañana te atropellan y te matan y te vas al infierno? ¿De qué sirve? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios puede oír tu oración. Si tú eres temeroso de Él y haces su voluntad, Él puede escuchar tu oración, Él puede escuchar tu necesidad. Y aquí obviamente, o de manera clara, vamos a decirlo así, de manera clara, la persona que pide necesita aplicar fe. Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. En otras palabras, me pedirás y yo os oiré. ¿De quién viene hablando? Si tú lees el contexto, está hablando Dios de ese pueblo que por su desobediencia estaba en un proceso de deportación, o en otras palabras, estaba bajo un juicio. El pueblo iba a ser deportado a Babilonia. Jeremías había estado predicando, advirtiéndole al pueblo lo que le iba a suceder. Habían venido otros profetas también en su momento a hablarle al pueblo de Dios, a Israel y a la nación de Judá. Y les anuncia lo que iba a suceder, iban a ser deportados, pero que iba a haber un tiempo de restauración, y les dice, entonces, cuando eso suceda, dice, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Gente, pueblo, que había estado desobedeciendo la palabra de Dios, pero que estaba recibiendo una promesa de parte de Dios. Vas a orar, vas a buscarme, y me vas a orar, y yo te voy a escuchar. Versículo 13. Fíjate la verdad, y recordemos el primer pasaje que leímos, Mateo 7:7, cómo es la misma verdad: pedir, recibir, buscar, dice el versículo 7 de Mateo 7, y aquí dice, me buscaréis y me hallaréis. Dios está hablando. Dios está hablando a ti. Tú has estado en pecado, has estado separado, has estado separada. Con el curso de las enseñanzas del Sermón del Monte, y quizá desde antes, solo Dios y tú sabes desde cuándo, has ido entendiendo tu necesidad de buscar a Dios, de limpiar tu vida, de cambiar la dirección de tus acciones. Bueno, Dios está diciendo, vas a venir a mí, me vas a orar y te voy a oír. Me vas a buscar, me vas a invocar y te voy a oír. Y me vas a buscar con insistencia, ahorita lo vamos a establecer, y me vas a hallar. Y pone ahí la condición, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios está prometiendo algo. ¿Necesitas que Dios te ayude a enderezar las cosas? ¿Necesitas que Dios te ayude a buscarlo? Aún hay gente que pudiera pedir, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me ayudes. Yo entiendo, mi intelecto le queda claro que yo separado de ti no puedo hacer nada, estoy mal. A mi intelecto le queda claro que he vivido una vida de desobediencia desde tanto tiempo. Pero ¿sabes qué, Señor? Aquí no siento nada para buscarte. Nada. Nada. Pero algo quiero buscarte. Quiero arreglar las cosas contigo. Quiero enderezar mi vida. Quiero tener la misma paz que un día experimenté. Quiero tener el mismo fuego que un día pusiste en mi corazón. Quiero tener la misma hambre y sed de justicia que un día viví, Señor. Quiero vivir y amar la santidad. Quiero tenerte en mi corazón, amarte por sobre todas las cosas como un día lo hice, o como he entendido con el curso de las enseñanzas que lo debo de hacer. Quiero obedecer tu ley, quiero obedecer tus mandamientos, quiero agradarte, pero aquí no siento nada. No siento impulso, aunque entiendo qué es lo que debo de hacer. Ayúdame. Pon algo en mí.
que haga que yo sea insistente y constante, perseverante, hasta alcanzar aquello que entiendo que necesito, que eres tú, Jesús. Y me buscaréis y me hallaréis, el Dios de los cielos. ¿Tú tienes un pensamiento como el que estoy explicando ahorita? ¿Ese es tu sentir? El Dios de los cielos te dice el día de hoy: me buscaréis y me hallaréis. Tú necesitas que Dios ponga algo en tu corazón que te impulse a buscarlo, con hambre, con sed, con necesidad profunda. El Dios de los cielos te dice hoy: y me buscaréis y me hallaréis. Pero se va a necesitar insistencia, claro que sí. Si me pones otra vez Mateo 7:7, por favor. Pedid y se os dará. La segunda parte o el segundo nivel que te explicaba, si lo podemos ver así, es buscad y hallaréis. Ya lo vimos desde Jeremías 29. Jesús prometió: me buscaréis y me hallaréis. Y Jesús, en su momento Dios inspiró al profeta. Aquí Jesús en persona estaba hablando y diciendo: me buscad y hallaréis. La misma verdad. Porque una persona en un momento dado tiene que buscar cuando lo que ha pedido no lo ha recibido. Por eso te hablé de niveles. Un primer nivel sería pedir. Señor, quiero arreglar mi vida, ayúdame. Señor, necesito arreglar las cosas en mi vida, sé que estoy mal, ayúdame. Señor, ya escuché todas las enseñanzas de este ciclo y me ha quedado claro que mi vida no te agrada. Me ha quedado claro que yo he estado en religiones, en grupos, Señor, donde no me han enseñado la verdad de tu palabra. Y ahora que tú y nada más que tú, Señor, me has dado luz acerca de lo que dice tu palabra, porque lo que en un momento dado he escuchado es esto, Señor. Ahora que me has dado luz, yo entiendo que estoy mal. Ayúdame. Pides. Jesús dijo: pide y se te dará. Pero si pides y no recibes, entonces hay otro nivel. Buscad y hallaréis. Va a requerir mayor insistencia. Cuando una persona lo que ha pedido no lo ha recibido, va a necesitar insistir, buscar. Vuelvo a decirlo: insistencia y perseverancia. Mateo 15:22, por favor, al 25. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siguiente. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Hasta ahí vamos a leer. Tú después vas a poder, te recomiendo que lo hagas, vas a poder leer el resto de la historia y te vas a dar cuenta que esta mujer recibió lo que estaba pidiendo. Lo que quiero destacar de este pasaje es la insistencia de esta mujer. O sea, dice la Biblia que Jesús pasó por aquella región y le salió al encuentro esta mujer cananea, y empezó a pedirle a Dios: ayúdame con mi hija, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada, ayúdame. Pero el versículo 23 nos dice que Jesús no le respondió, y las palabras de los discípulos nos hacen imaginar o nos hacen pensar que la persona, aunque Jesús no le respondió, la persona siguió insistiendo, porque decían: despídela, sigue gritando, está hablando. Y el 24 Jesús seguía, por una razón especial, Jesús seguía caminando, da a entender la escritura, o seguía por lo menos sin atender la petición de esta persona. Podemos aplicar lo siguiente: esta persona estaba pidiendo, esperando que se le diera, esperando recibir, pero no recibió, pidió y no recibió, no hubo una respuesta rápida. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Buscar, insistir,
perseverar. Y déjame decirte que para llegar a este nivel, la persona debe tener una humildad muy importante, o vamos a ponerlo de esta manera, una humildad verdadera en su corazón. ¿Esta mujer fue humilde? Pues nada más lee el versículo 25, donde dice que ella vino y se postró ante él. No le dio pena que todos la vieran ahí hincada delante de Jesús. Alguien que no le había respondido, alguien que aparentemente no le había hecho caso, como si no le escuchara. Pero la persona fue humilde y le dijo, en un momento dado, le dijo a Jesús: Señor, socórreme, postrada delante de él. Cuando se pide y no se recibe, en lugar de desanimarse, se debe insistir. Y aquí hay algo muy particular. Cuando una persona, esta mujer puso acción, tenía una necesidad y hizo algo, tomó una acción, no se quedó nada más pidiendo, no vio pasar a Jesús. Voy a tratar de ejemplificar la imagen del momento para transmitir una verdad. No vio pasar a Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús pasando, ¿no? Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y dijo: bueno, ya se fue, no me oyó. No. O sea, la figura, bueno, por eso lo puse de esta manera. O sea, ella no se quedó ahí, ella tomó acción. No me oyó, pero tengo mi necesidad. Qué pena, ¿no? Que me deje ahí hablando sola. No importa, mi necesidad es más grande. Ay, qué pena que en una reunión una persona, ay, mira, hasta se está hincando para pedirle a Dios, está llorando. Ay, se oye bien fuerte lo que está orando. ¿No le dará pena que todos lo están escuchando? Estoy poniendo un ejemplo, amada persona, de nuestro tiempo. A esa mujer no le dio pena y tomó manos a la obra. Mi necesidad es muy grande. Y fue humilde. Yo necesito la ayuda de Él. No a ver quién me ayuda, no a ver si este grupo me ayuda. Y déjame decirte que este grupo no va a poder hacer nada por ti, amada persona. Con mucho respeto y amor te lo digo. El único que puede hacer algo por ti es Jesús. Es Jesús. Eso pensó también la mujer cananea. El día de hoy, si tú eres humilde, pides y no recibes, es que ya le pedí a Dios. Mi amado, busca. Si ya le pediste y no has recibido lo que esperas, busca. Sé insistente, sé perseverante. Quizá es la primera cosa que vas a hacer con decisión en tu vida, no lo sé. Y quizá ya tienes más de 30 y has tomado decisiones y ahí las dejas tirar las decisiones. Te sigo, no te sigo, te busco, no te busco, y así se te han ido los años. Quizá esta va a ser la primera decisión firme. O te voy a pedir, y si no recibo, voy a buscar con insistencia. Y además vas a hacer en el camino lo que Jesús te pida. Lo que Jesús te pida. Porque a muchos los hará entender. Mira, simple y sencillamente, con que dejes un pecado, a muchos nada más les estorba de manera importante un solo pecado. No es que hayan cometido un solo pecado en su vida, sino que Él es el que les estorba para que Dios les pueda ayudar a dejar los demás. La soberbia, el orgullo, el no ser humildes. ¿Cómo voy a pedirle a Dios? ¿Cómo me va a ver ahí la gente insistir? ¿Cómo en un momento dado, cómo voy a hacer lo que Dios me dice? ¿Qué van a decir todos de mí? Que deje yo esto, que deje yo lo otro. ¿A quién se le ocurre dejar de ver la televisión? Yo no sé a quién se le ocurre verla. Tanta porquería que hay. El otro día estaba viendo en internet, apareció como un avance que yo no puse, pero me salió en la página de noticias. Estaba viendo yo noticias y me salió el video así, y estaba yo oyendo el video. Era de una historia, bueno, de hecho creo que se llama Narcos, la historia. Narcos. Y ahí estaban describiendo ahí el tráiler de la historia. Y yo dije, ¿cómo puede ser que ahora se haga una historia de algo que está haciendo tanto daño a toda una sociedad y quizá a nivel mundial, personal? A nivel mundial está haciendo tanto daño es la práctica de esos delitos que ahora están enalteciendo en una serie. Yo me pregunto, y te pregunto con mucho amor y respeto,
¿A eso te sientas a ver eso en la televisión? Estás llenando tu alma, tu corazón, tu mente de esas cosas, donde necesariamente, pues si van a describir la vida de los narcos, pues va a haber un narco que le va a ganar a los otros, ¿verdad? Y necesariamente en la historia esa persona va a ser enaltecida en la historia, a fuerza. Y no he visto nada, te digo, nomás vi ese tráiler, ese avance. Necesariamente esa persona va a ser enaltecida en la historia. ¿Te vas a llenar de eso? ¿En serio? Se necesita decisión, se necesita acción como esta mujer, se necesita humildad. Pues aunque me digan raro, pues aunque me digan como me digan, pues yo mejor le apago. Ya no lo veo. ¿O se sentaría Jesús ahí contigo a ver esa serie u otras? ¿A ver zombies? ¿De veras? ¿A ver novelas? ¿Adulterios? ¿Fornicaciones? ¿Groserías? Me estaban diciendo, yo ni sabía, que ya se dicen groserías en la televisión. ¿Sí es cierto? Imagínate, tú queriendo agradar a Dios y sentándote a ver eso, en lugar de tomar la Biblia y buscar la voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿quieres encontrar el favor de Dios para tu necesidad? Busca, pon acción, haz lo que Dios te ha pedido, toma decisiones y hazlo pronto para que puedas hallar. Finalmente, otra vez, Mateo 7, por favor, versículo 7. Finalmente, dijo Jesús, llamad y se os abrirá. El siguiente nivel, llama y se te abrirá. Pides, no recibes, busca y vas a hallar. Pero si buscas y no recibes, llama. Denota una insistencia. Llama. Ahorita el canto que se entonó al final dice, llamad, tocad. Tú quieres entrar a un lugar, y he hecho esto en otros mensajes, tocas. Y si realmente quieres entrar, pues vuelves a tocar. A lo mejor no me oyeron. No me oyen, pero yo quiero entrar. Saco una monedita y ahí en el metal, para que me oigan. Fulanito, ya llegué, ábreme. Y uno dirá, bueno, pues ¿qué le estoy rogando? Mejor me voy. Ok, aquí lo importante, lo que quiero destacar es la figura, si realmente quieres entrar. Si te van persiguiendo, estás en peligro y tu única salvación es entrar a cierto lugar, vas a llamar con gritos, golpes, vas a empujar la puerta, vas a decir, quiero entrar. Te estoy ejemplificando esto para que podamos recibir de parte de Dios la idea que Jesús quiere transmitir. Pides, no recibes, buscas, no hallas, llama y viene la promesa y se te abrirá. Llama y se te abrirá. Un ejemplo en la escritura, Lucas 18:2. Lucas 18:2. Diciendo, dice así, bueno, leemos a partir de los 2 puntos. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Otra vez, si tú quieres leerlo después, lo puedes hacer en tu casa para ver el resto de la historia y que veas, pues que en un momento dado, qué era lo que Jesús quería enseñar, que como dice el versículo 1 del capítulo, era la insistencia, el orar y no desmayar.
Simplemente tomamos el ejemplo. Una mujer que estaba en desamparo. La viudez en aquel tiempo era un desamparo importante, a menos que estuvieran familiares que ampararan a una mujer viuda quedaba en desamparo. Esto es, para ganar su sustento, a esa mujer se le iba a complicar mucho. No es como el día de hoy, que una mujer viuda pues se pone a trabajar y adelante, ¿no? Sale adelante con la ayuda de Dios, pero en aquel tiempo el desamparo era particular, una viuda no podía trabajar. Y Jesús toma a una viuda como ejemplo, y un juez que dice ni temía a Dios ni temía a hombre, o sea, una persona dura, que era la única que le podía hacer justicia a aquella mujer. Y dice el versículo 3 que ella venía con insistencia, nos da a entender el versículo, dice, hazme justicia de mi adversario. La viuda en total desamparo, la viuda sin tener quizá quien le ayudara, buscaba a ese juez que quizá podemos expresarlo así, no tenía corazón, y estaba insistiéndole, hazme justicia. ¿Cuánto tardó esta mujer? Bueno, el versículo 4 nos da a entender cuánto tardó esta mujer en obtener respuesta. El versículo 4 nos da a entender que pasaron quizá días, dice nada más, y él no quiso por algún tiempo. O sea, como que dejó que la mujer le insistiera. Si era una persona dura, reacia, que no cualquiera le podía pedir y luego le complacía, no temía a Dios ni a hombre, ya él hacía lo que le daba su gana, en pocas palabras. Pues quizá hasta insensiblemente la apartaba, no le hacía caso y pasaban días, quizá pasaron semanas, quizá fueron meses. Simplemente dice, él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, finalmente esta viuda iba a recibir lo que estaba buscando, pero ¿qué tuvo que hacer? Insistir. En el pasaje anterior vimos la historia de una mujer que insistió con Jesús, pero en ese mismo momento recibió la respuesta. Y lo usamos para ejemplificar el buscar y hallaréis. Aquí la mujer de la parábola tardó más tiempo que la mujer cananea en recibir la respuesta. Sin embargo, no se desanimó. Ni siquiera se puso a ver en las dificultades del caso. No, este juez es durísimo. Este juez es muy duro. ¿Ya para qué le pido? No usó de orgullo. Así como la mujer cananea no fue orgullosa para decir, no, pues cómo me le hinco si ni caso me hace. Jesús, no, además yo creo que alguien más me puede ayudar. Pues él, ¿qué se cree que le voy a tener que estar pidiendo? ¿Quién es él? Es más, para que yo le esté pidiendo. Amada persona, pues es Dios hecho carne, Jesús. Es digno de que se le pida, se le insista y de que se haga lo que él dice. Pero la persona, la mujer cananea, si hubiera sido un poquito orgullosa, he dicho, no, yo no le voy a estar rogando. O a mí que no me diga qué hacer, ¿cómo que me le voy a postrar? No. No hubiera recibido la sanidad para su hija como sucedió. Esta viuda, ¿qué tuvo que hacer? No vio ni las dificultades del caso y mucho menos usó de orgullo. Insistió. Si aquella mujer tuvo que insistir durante algunos minutos quizá, o una hora vamos a ponerle, no lo sé. Esta mujer tuvo que insistir por varios días y no se desanimó y no se cansó. No lo detuvo nada de eso. Pudo pedir y recibió. Y Jesús puso esto como ejemplo. Recibió de un ser humano insensible que no temía a Dios. Jesús más adelante les dice a sus discípulos, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, le estaba comparando. Si un juez injusto le hizo justicia a una viuda por su insistencia, Dios que no es injusto, Dios que es bueno, Dios que es amor, Dios que es misericordioso, ¿no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y aquí entramos a la última parte del estudio. ¿Por qué una persona que está en pecado, pero ha entendido su necesidad, por qué puede orarle a Dios y aspirar a tener respuesta? Antes de pasar a esta parte,
Rápidamente leemos el Salmo 34 en el versículo 18. Con esto que hemos establecido en la parábola de esta mujer, de esta viuda, compartimos que Jesús quiso ejemplificar que cuando la necesidad es imperiosa se necesita insistir y no desmayar. En las tres etapas que hemos visto de petición, en el pedir, en el buscar y en el llamar, en las tres etapas o los tres niveles, si les pudiéramos llamar así, hay una seguridad y una promesa hermosa: habrá respuesta. Pero para cerrar este punto quiero destacar este versículo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo describe la condición de una persona humilde, quebrantada de corazón y contrito de espíritu. Una persona que está abatida en sí misma, en otras palabras, una persona que entiende su necesidad de Dios y que su tristeza, su quebranto, su sensación de soledad, de insatisfacción, de vacío, la persona entiende que debe enfocarla hacia Dios y es humilde. Dice la Biblia, Dios está cercano a esas personas y puede salvar a aquellas personas que son contritos de espíritu, que ya entendieron que su pecado daña a Dios y que en un momento dado están tristes por su condición, tristes, contrariados por haber desobedecido a Dios, por haberse apartado de Él, que tanto bien les hizo y que nunca les falló. Cercano está Dios de tales personas y les puede salvar, pero es necesaria la humildad. Y la humildad es necesaria para insistir en el pedir. Porque una persona que ha estado separada de Dios o que en su vida entiende que con su vida ha deshonrado a Dios, ¿por qué puede tener esperanza de ser escuchado en oración? Por la bondad y la fidelidad de Dios. Jesús dio estas palabras de Mateo 7, con las que empezamos el mensaje, para que pudiéramos confiar, sabiendo que su palabra dice que Dios cumple todas sus promesas. ¿Dónde dice? Tenemos un versículo, Números 23, 19, aunque hay otros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios mismo fue el que dijo, pide y se te dará. Y Él no es como un ser humano para primero prometer y luego echarse para atrás. Él no es así. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1 que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todo lo que Él dice es para cumplirlo. Todo lo que Él promete es para que tenga cumplimiento. Y si Él dijo, y si Él te está diciendo el día de hoy, pide y se te dará, Él lo va a cumplir. Porque Él no se echa para atrás. Porque Él no falla. Él no falla. El ser humano sí falla. Te voy a seguir, Señor. Y luego pasa algo en tu vida, lo que sea. Una mujer, si eres varón, y ahí te vas atrás de la mujer. ¿Y qué resulta? Que te vas atrás de esa mujer desobedeciendo a Dios. Primero le dijiste que lo ibas a seguir y después te fuiste a seguir a otro ser humano. Los deleites temporales del pecado pasan delante de ti, por lo que sea, te vas atrás de ellos. Primero le dijiste a Dios, te voy a amar con todo mi corazón, y después te fuiste atrás de los deleites. Eso hace el ser humano. Ahora sí voy a ir a la reunión. Mamá, ahora sí me voy a entregar a Dios. Ya no voy a ser rebelde, te voy a obedecer. Y al poco tiempo vuelve a caer en rebeldía el hijo, la hija. Así es el ser humano. Pero Dios no es así. Dios promete algo y lo cumple. ¿Por qué una persona que ha vivido así
en desobediencia puede tener esperanza de pedir y recibir, de orarle a Dios y recibir. Vamos a Mateo 7:9, por favor. Es el complemento de lo que hemos venido viendo. Jesús, ponme el 8 si lo tienes, hermana, de favor. Jesús aseguró lo siguiente: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. El sello de estas palabras es que es palabra de Dios y se cumple. Ahora sí el 9, por favor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O sea, ¿habrá un padre así? Yo no sé si tú eres padre y te ves a ti mismo pidiéndote tu hijo algo bueno y le das algo malo. Lo natural, yo sé que hay padres que, no sé si en este lugar, no lo digo por nadie, pero yo sé, se oyen en las noticias o testimonios de padres desnaturalizados, porque no es lo natural que un padre le haga mal a un hijo. Lo natural es que el padre le haga bien a su hijo. Por eso Jesús utilizó este ejemplo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? La respuesta es prácticamente segura, pues ninguno en lo natural. Siguiente versículo. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O sea, si te pide una golosina, no le vas a dar veneno para ratas, ¿verdad? A tu hijo. Ese es a lo que Jesús está llamando. Ok. La respuesta es clara, ninguno. Versículo 11. Pues si vosotros, se dice, tú que eres papá y no harías eso por tu hijo, o eres mamá y no harías eso por tus hijos, dice, vosotros siendo malos, habiendo pecado en algún momento de tu vida, o sea que estés todavía en pecado, o sea que hayas pecado y Dios ya te perdonó, o sea que hayas pecado y ya te estás apartando del pecado, has tomado decisiones, aunque Dios no ha perdonado tus pecados pasados. Bueno, tú siendo malo, dice, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. O sea, si aún siendo pecador, tienes un corazón bueno para tus hijos. Jesús dice lo siguiente: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si tú sabes dar cosas buenas, aún siendo pecador, imagínate Dios que no tiene pecado. Imagínate Dios para quien quizá espiritualmente tú no eres su hijo, por cuanto eres pecador o pecadora. Pero déjame decirte algo, saliste de sus manos. Él te creó, Él te formó en el vientre de tu madre. Eres tan entrañable que Él te puede decir, yo te formé, yo te conocí desde antes de que tú nacieras. Tú dices, mira, quien me ama, estoy seguro que me ama, es mi mamá. Porque desde que nací, mira, las cosas se pusieron así de complicadas y así fue mi vida y ella me amó. Yo sé que su amor es seguro. Yo sé que todos me pueden fallar, pero mi mamá no. Bueno, antes de que tu mamá te conociera, Dios ya te conocía. Así de entrañable eres para Dios. Él es muy triste está si tú te has ido hacia el pecado, hacia la desobediencia, hacia manchar tu vida, hacia dañarla, hacia lastimarlo sin Él haberte hecho ningún mal. Muy triste está. Pero eres tan entrañable para Él que Él quiere que recuerdes algo o que tú sepas algo. Él te recuerda porque te formó en el vientre de tu madre. Él no se ha olvidado de ti. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque no se ha olvidado de ti. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá.
Hay padres desnaturalizados que incluso abandonan a sus hijos. Darán sus cuentas a Dios. Pero Dios quiere que hagas aparte eso ahorita. Él más bien quiere que veas: yo no te he dejado. Tú me dejaste a mí, pero yo no te he dejado. Si fuéramos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. ¿Y sabes a qué es fiel Dios? De manera muy especial, a sus promesas. Y Él ha prometido algo: pide y se te dará. ¿Cuál es tu condición ahorita? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Habrá algo que esté en tu corazón que le quieras pedir a Dios? Quizá no sea necesario recalcarlo, pero lo vamos a decir. Si tú pides para tus deleites, o sea, tú pides para que Dios te haga un bien, pero no estás dispuesto a dejar de hacer lo malo y volverte a Dios de todo corazón, de una vez te lo anticipo, la palabra te dice: no vas a tener respuesta hoy. El Espíritu Santo te dice: Dios no te va a escuchar a ti hoy. Pero tú tienes en tu corazón, tú has entendido algo: Dios te está invitando a pedir. Invócame en el día de la angustia. ¿Vas a tener respuesta? Te voy a librar, pero voy a buscar que tú me honres. ¿Tienes una necesidad? Hoy Dios te está invitando a pedir. ¿Cuál es tu necesidad? Piensa. Algunos, su necesidad es una enfermedad. Algunos lo ven como una situación difícil, una enfermedad complicada, y esa es su necesidad. ¿Tienes esa necesidad? Yo te digo a ti algo: hoy le puedes pedir a Dios que te ayude con esa enfermedad, o que te sane de esa enfermedad, si es su voluntad. Tienes una necesidad emocional. ¿Qué quiero decir con emocional? Hay problemáticas que abruman tu alma en tu vida. Problemas familiares, problemas matrimoniales. Tus padres ves que se pelean constantemente. Tus hijos se han vuelto rebeldes, no obedecen, se están extraviando en el camino. ¿Tienes esa necesidad? Hoy la palabra de Dios y Dios mismo te dice: pide y se te dará. Pide. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres buscar a Dios? Pero dices: pero es que me gana el mundo, pero sé que debo buscar a Dios. Me atraen mucho las cosas del mundo, pero sé que debo buscar a Dios. Quizá alguno dirá: yo ni sé qué estoy haciendo aquí. Si ya sé que nomás vengo y no hago lo que Dios me dice. ¿Te gustaría que eso cambiara? ¿Te gustaría que hoy por fin tomaras una decisión firme y te entregaras a Dios de todo corazón? No necesita venir Dios en una visión y aparecerse para ti, decir tu nombre. No necesita Dios decir todo eso. Es muy sencillo. Pídele a Dios y se te dará. Señor, yo siento mucho amor a mi pecado. Me siento esclavizado a mis pecados. Libérame. Pide y se te dará. Señor, tengo mucha incredulidad. No puedo creer que esto sea posible, Señor. No puedo creer que tú quieras ayudarme después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que he vivido, después de todos estos años en los que me he alejado de ti.
No puedo creer que me puedas a mí ayudar ahora. Pide y se te dará. ¿Te falta fe? Busca y la vas a hallar. ¿Cuál es tu necesidad? Hoy esta palabra, amado, y hoy en especial esta palabra para todos los presentes, para todos. ¿Tienes que dejar tus deseos egoístas, tus oraciones egoístas? Sí. Pero hoy esta palabra para que pidas, la invitación es para todos. Pide en tu necesidad. Gracias, Señor, porque nos permites vivir cosas que, como dice tu misma palabra, son grandes y ocultas, Señor. Cosas que no conocíamos, Señor. Cosas que no entendemos, Señor. Cosas que ojos no vio ni oído yo son las que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Gracias por mostrárnoslas, Señor. Gracias por ver el día de hoy que con tu palabra haces un llamado, Señor. Y con tu misma palabra confirmas que tú eres real, Señor. Y que eres fiel, Señor. Que tú cumples todas y cada una de tus promesas, Señor. Y que tú no quieres la muerte del que muere, sino que se convierta de sus malos caminos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el camino que hoy has abierto para pedirte, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, que podemos acercarnos a ti y pedirte, Señor, sin intenciones con doblez, sin intenciones egoístas. Pedirte cosas buenas para nuestra vida, Señor. Y la primera y más importante, el bien de nuestra alma. El perdón de nuestros pecados para aquel que lo necesite, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos que podemos pedirte, que podemos buscar, que podemos llamar. Y asegurarnos que obtendremos respuestas, Señor. Porque todas tus palabras son verdad, Señor. Sigue bendiciendo tu palabra, Señor. Sigue hablando a la vida de cada uno de quienes han oído esta enseñanza, Señor. Sigue dando testimonio de ti mismo, por amor de tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Miqueas 7:18. Si quieres tomar un minuto de asiento, por favor. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice el versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros. El profeta lo escribió inspirado por Dios. Estaba hablando de un pueblo que había caminado con Dios, pero que en su momento y en varios momentos el pueblo de Dios hizo esto, amada persona. Se separó de Dios, se volvió a los ídolos, se volvió a sus maldades. Sin embargo, el profeta escribe de parte de Dios que Dios es alguien que perdona la maldad y olvida el pecado. ¿De quiénes? De aquellos que deciden volverse a Dios de todo corazón, buscarle de todo corazón, dejar aquello con lo que le han ofendido y entregarse a servirlo. Pero es particular que el profeta habla de aquellos que como pueblo de Dios un día caminaron con él y se apartaron. Por eso el versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y la figura es la siguiente: se olvidará de todos nuestros pecados. Esa restauración, amado,
de alguien que caminó con Dios, se apartó y se vuelve a Dios, y Dios le restaura y Dios le levanta, eso nada más lo puede hacer Dios. Él es el único que puede tomar todo aquello en lo que se le ofendió y echarlo en el fondo del mar para no volver a acordarse de ello. Él es el único. Y Él sigue haciendo esto aún el día de hoy. Te digo algo de corazón, de mi corazón. Yo creo que Dios hizo esto hoy entre nosotros. Yo creo que Dios lo hizo. Y gloria a Dios por ello, porque Él es el único que puede levantar del suelo, del piso, al que estaba caído. Él es el único. Que Dios les bendiga. Está terminada la reunión. Estoy para servirles. Buenas tardes.